Amados hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga, que la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo se extienda sobre todos nosotros, en especial sobre nuestro pueblo de Chulucanas, nuestro amado Perú y a nivel mundial. Pues queremos bendecirles de parte del Señor y seguir unidos compartiendo las Sagradas Escrituras, que para eso nos ha puesto el Señor, para compartir su santa palabra. Así que, amados hermanos, hoy queremos compartir la palabra de Dios bajo un tema titulado: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ese es el mensaje que hoy queremos dejarle meditar a todos ustedes por medio de su santa palabra. Así que les animamos en este momento a leer la Biblia, lo que nos dice el Señor y su palabra, ¿no? En el Evangelio de Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice así las Sagradas Escrituras. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente el uno y el otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia, te pedimos de corazón que derrames bendición sobre esta Sagrada Escritura y que esta palabra nos ayude a entender los tiempos, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos mis hermanos de toda la iglesia de Chulucanas, Misiones y a nivel internacional, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues el mensaje que en este día queremos compartirle, le hemos titulado: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces el Señor trató de enseñar el reino a las multitudes, a sus discípulos que se concentraban. Trataba de darle a entender cómo era ese engranaje, esa maquinaria espiritual. Y aquí el Señor hace una comparación de su reino, porque no hay que olvidarse que cuando Jesús vino y trajo también el reino espiritual, trajo la salvación por fe en su sacrificio, y también trajo grandes verdades y grandes enseñanzas. Y Él hizo como una comparación del reino de Dios como si fuera un campo de sembrío. Y usted sabe muy bien lo que es un campo donde los agricultores van a sembrar. Y el Señor dijo claramente, ¿no?, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vemos esta primera parte que dice que el reino de los cielos dice que es como aquel hombre que sembró buena semilla. Siempre lo que hace Dios es bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios entonces,
siembra su reino por medio de la predicación, porque la predicación permite que la semilla sea sembrada en el corazón de las personas. Ahí la semilla es sembrada. Y aquí está hablando el Señor del reino, cómo se constituye el reino, donde dice que en el reino habrá trigo y habrá cizaña, que es muy parecida. En el reino de Dios, la cizaña se parece mucho al trigo, mucho, bien parecido es. La única diferencia es que la cizaña no da fruto y el trigo sí da bastante fruto. Es la diferencia. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a sembrar buena semilla en su campo. Él sembró, ¿verdad? De día sembró, porque siempre los hijos de Dios caminamos en la luz. Él fue de día y sembró semilla en el campo. Pero mientras dormían los sembradores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Claramente vemos aquí, ¿no?, que la voluntad de Dios es que tú y yo podamos sembrar buena semilla, que son los hijos de Dios, ayudarlos, bendecirlos, para que su reino, las congregaciones puedan desarrollar. Entonces, esa es la buena voluntad de Dios. Y dice que la buena voluntad es que seamos muchos trigos, que muchos trigos constituyan el reino de los cielos. Pero también nos advierte el Señor y nos dice que hay un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. No hay que olvidarnos que Satanás, dice la palabra, ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Entonces el enemigo trabaja en las tinieblas. Por eso que dice mientras dormía, dice el versículo 25, habla de cómo el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, trabaja en la oscuridad, trabaja en el secreto, en las cosas ocultas, trabaja Satanás. Y dice que mientras dormían, mientras los sembradores de la parcela descansaban, dice la palabra que vino el enemigo de noche y sembró también cizaña. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos esta situación en familias. A veces hay familias unidas y de pronto aparece una cizaña. Hay pastores unidos y de pronto aparece una cizaña. Hay congregaciones muy unidas y aparece también la cizaña. Y uno dice, pero Señor, si esto es el reino, ¿de dónde apareció la cizaña? Es que Satanás también siembra prácticamente esas semillas que no producen, que parecen trigo, pero que son cizañas. Son personas que tal vez van a desalentar a la congregación, personas que van a confundir muchas veces a un cristiano. Aún dentro de la familia usted puede ver tal vez personas negativas que tratan de desanimarle en su vida cristiana, en su vida personal. No hay que olvidarnos que donde hay trigo también hay cizaña, amados hermanos. ¿Y de dónde viene esa cizaña? Dice la palabra del enemigo de las almas. Satanás no quiere, ¿verdad?, que las iglesias desarrollen. El enemigo no quiere que tú crezcas en la fe. El enemigo no quiere que tú ores, que tú leas la palabra. El enemigo no quiere que tú tengas tranquilidad para servir a Dios. Y entonces él siembra siempre la cizaña dentro del trigo, amados hermanos. Por ejemplo, no hay que olvidarnos que Judas parecía apóstol, pero no era apóstol. Al final resultó siendo cizaña. Caín parecía un buen hermano, Caín, parecía buen hermano, pero más sin embargo le quitó la vida a Abel. ¿Se da cuenta? Entonces vemos claramente que la cizaña siempre está cerca del trigo, amados hermanos. Y de esa manera nosotros tenemos que entender de que hay un enemigo, dice la palabra, que no quiere que tú puedas avanzar en los caminos del Señor. Y te animo en este momento a que tú puedas identificar cuál es la cizaña en tu vida que no te permite de repente crecer sano y saludable. Dice más, ¿verdad?, en el texto, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Habla aquí, amados hermanos, la palabra en el versículo 26,
que el trigo siempre da fruto, el trigo siempre crece, pero también la cizaña crece y parecen iguales, parece que los dos fueran trigo, pero resulta que una da frutos y otra no da frutos. Aquí dice, cuando dio fruto. Entonces, ¿cómo identificamos muchas veces? ¿Cómo identificamos un trigo en el reino de los cielos? Una persona que da frutos, lo que se le llama los frutos de justicia, ¿no? Un cristiano que sirve a Dios, un cristiano que ama la obra del Señor y que siempre está dando frutos agradables y apacibles para el Señor, para el reino de los cielos. Y es maravilloso ver a un cristiano que da frutos. Entonces, una característica del trigo es que siempre está dando frutos para el reino de Dios, para edificar el reino de los cielos. Mas sin embargo, la cizaña, aunque crece, pero es estéril, no dan frutos, no se le ve frutos en su vida. ¿Se da cuenta? Entonces aquí claramente el Señor nos habla bajo esa expresión que el Señor dijo, por sus frutos los conoceremos. Pues la cizaña no tiene frutos de servicio, no tiene frutos para bendecir, sino más bien siempre son personas negativas que están tratando de desanimarte en los caminos del Señor y tratando de hacerle una agenda al enemigo de las almas. Yo como pastor, imagínense, bueno, ya 12 años, gracias a Dios y a la misericordia, yo puedo decir que efectivamente, pues dentro de las congregaciones también hay gente que trata de desalentar y trata de desanimar al rebaño fiel que siempre está buscando la presencia del rostro de Jesucristo. Entonces vemos en esta parte que dice la palabra que el trigo tiene frutos y la cizaña no tiene frutos, ¿no? Son personas que siempre están tratando de desanimar a los hijos del Señor. Entonces aquí el versículo 27 nos dice la Sagrada Escritura: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Esa pregunta, y uno dice, pero se supone que en una iglesia todos deben ser trigo, pero resulta que no todos son trigo. En una iglesia, aún dentro de la familia, siempre está, como dice el dicho, la oveja negra. Siempre hay ovejas negras en la familia, que es lo mismo, son cizaña. Por eso que, amados hermanos, y eso viene justamente porque el enemigo está tratando de sembrar cizaña, personas que trabajan para la agenda del enemigo de las almas. Entonces, cuando le preguntaron al dueño de la parcela, pero ¿de dónde tú tienes cizaña? ¿Y acaso no sembraste trigo? Y entonces el versículo 28 dice este dueño de la parcela, este hombre: sí, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Verdad? Entonces el dueño de la parcela, que es Jesucristo, conoce de dónde viene la cizaña y te advierte a ti, amados hermanos, a que tú como cristiano tienes que orar y que tú puedas tratar de identificar prácticamente en tu vida que siempre habrá cizaña, o sea, personas con apariencia de piedad, aún pastores que también, hermano, dice la palabra, por su fruto los conoceremos. Así que, amados hermanos, el Señor nos advierte en esta hora que el enemigo siembra la cizaña para afectar el trigo, para detenerlo, para ahogarlo, muchas veces afligirlo, ahogarlo. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Pero el Señor lo sabe todo. El Señor les dijo a los que preguntaron, les dijo: no, es un enemigo, ¿no? Yo no he sido que he sembrado cizaña. Yo he sembrado trigo, yo he sembrado una buena semilla, porque siempre el Señor siembra la mejor semilla, y los hijos de Dios los trigos siempre serán trigo, los hijos de Dios siempre serán hijos de Dios, y siempre el Señor siembra lo mejor. Así que tal vez si tú estás luchando con algún desánimo, o una persona que se ha levantado contra ti, o familiares que se han levantado contra ti, tienes que saber muy bien que no todos son hijos de Dios, no todos pertenecen al reino de los cielos, no todos son hijos de Dios, no todos son hijos de Cristo. Habrán hijos del enemigo también que trabajarán en contra. Así que al mismo Señor le pasó con Judas, le pasó también al mismo Señor
a nuestro Señor le pasó también. Porque Judas era un apóstol que se sentaba a la mesa, mas sin embargo, entonces ¿en qué terminó? Traicionando a nuestro Señor Jesucristo, porque lo vendió por 30 monedas de plata. Caín mató a Abel siendo su hermano, imagínate, de la misma sangre, habiendo nacido del mismo vientre. Imagínate, el mismo hermano del enemigo, cómo trabajó en su corazón para afectar a Abel y su ofrenda maravillosa que le entregó al Padre. Entonces, cuando los trabajadores de la parcela le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres pues que arranquemos la cizaña? Porque muchas veces uno quiere solucionar el problema, hermano, con sus fuerzas. ¿Y sabe qué? Mejor es dejarle el tiempo a Dios, porque el tiempo es el mejor testigo de las cosas. Entonces uno puede entender aquí con esta expresión: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Que habla muchas veces de que cuando uno quiere actuar muchas veces en la carne, queremos actuar con nuestra fuerza o queremos obligar las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. En otras palabras, que queremos nosotros solucionar el problema tal vez con la violencia, solucionar el problema con los insultos, y ese no es el camino. Jesucristo le dijo claramente: no lo hagan. No sea que, versículo 29, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo con ella, porque como son tan parecidos, como parecen que iguales, entonces ellos iban a arrancar también el trigo. Entonces, por eso que cuando vienen estos problemas en una congregación, en una familia, es mejor, hermano, es mejor saber de que el camino no es la violencia, ni querer en nuestro tiempo que las cosas sucedan. En nuestro tiempo que se cambien las cosas, no es así. El Señor dijo claramente: deja crecer, versículo 30, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Se da cuenta cómo el Señor Jesucristo les enseña a las multitudes y le dice que hay un tiempo de cosecha, y ese es el fin de los siglos, ¿no? Que hay un tiempo de siega, hay un tiempo que la tierra será segada, la tierra será trillada. ¿Para qué? Para que el trigo entonces sea cosechado. Deja crecer, le dijo el Señor, deja crecer juntos el trigo y la cizaña, que al tiempo la siega, entonces dice que enviaría a sus ángeles, enviaré a los segadores, que son los ángeles, recogerán primero la cizaña y la atarán en manojos para quemarla, pero también recogerán el trigo, dice, en el granero, en mi granero. O sea, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo: tranquilos, ¿verdad? Déjenlos que crezcan juntos, que en el tiempo entonces las cosas van a pasar, en el tiempo van a suceder. Y así pasó, amados hermanos, en la vida de Jesucristo también pasó así. Así que déjale tiempo al Señor. Ora, más bien, ora al Señor, porque si tú tienes un problema con una persona que te hace la vida imposible, o dentro de la iglesia tú como pastor tienes un problema, pues deja crecer juntamente el trigo y la cizaña, que en el tiempo del Señor dice que enviará a sus segadores, o sea, los ángeles del Señor, para que aten, dice el trigo, aten con manojos la cizaña y la echen en el fuego. Ahí representa prácticamente el Hades, representa que estas almas que no son hijos de Dios, estas almas que no son trigo, dice que serán llevados a una eternidad lejos de la presencia del Señor. Y ahí tenemos, por ejemplo, el rico que clamaba diciendo: envía a Lázaro, Padre Abraham, para que moje la punta de mi dedo en agua. O sea que ese lugar de tormento sí existe después de la muerte física de este cuerpo. Entonces el alma se presenta ante el Señor, y ahí entonces, si no tenemos a Dios en el corazón, lamentablemente, hermano, dice que se entregarán y quemarán prácticamente en ese lugar de tormento eterno, que es algo bien doloroso, algo triste que suceda. Por eso que, hermanos, hay que entender que hay un juicio final, hay que entender que al final los segadores, los ángeles, vendrán y segarán esta tierra, amados hermanos. Y qué triste y qué lamentable que estas personas que siempre se opusieron al Señor, estas personas que hicieron la guerra contra el Evangelio, que se burlaron contra la palabra del Señor, qué difícil, hermano, y qué triste que serán llevados
prácticamente a ese lugar de condenación, que serán prácticamente llevados por los ángeles y serán quemados. Esas almas estarán lejos de la vida eterna. ¿Se da cuenta, amados hermanos? O sea que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero su final no es el mismo. Ambos crecen juntos, pero su final es diferente. La cizaña será llevada a ese lugar terrible. Mas sin embargo, ¿dónde irá el trigo? ¿Dónde irán los que amamos a Dios y siempre tenemos frutos para el Señor? Y dice, pero recojan el trigo en mis graneros. Imagínate, o sea, las personas que aman a Dios, que somos trigo, de una u otra manera damos fruto para el reino. La Biblia dice que al final de los tiempos el Señor nos dará vida eterna. Los graneros del cielo representan la vida eterna. Es el lugar donde ya no hay lágrimas, es el lugar donde no hay sufrimiento como lo hay en este mundo. El lugar maravilloso que es la vida eterna, amados hermanos. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero su final no es el mismo. Que nunca se nos olvide en el nombre del Señor, que el trigo será depositado en los graneros del cielo. Por eso que, hermano, sigamos adelante. El Señor te anima a seguir siendo trigo, que te juntes con los trigos, que te edifiques con los trigos y que no veas a las personas negativas que siempre tratan de desanimarte, sino que pongas la mirada en el trigo. Personas que siempre aman a Dios a pesar de sus pruebas, circunstancias, ellas siguen adelante, y ese trigo tiene que inspirarnos. Pastores que hacen la obra, diáconos, líderes que hacen la obra de Dios, esos trigos nos inspiran. ¿Se da cuenta? Y de esa manera entonces nos edificamos, porque entendemos que el único que puede cortar la cizaña se llaman los segadores del cielo en el fin de los siglos. Amados hermanos, te animo a seguir adelante, y el Señor nos dice que oremos, ¿verdad?, para que sigamos dando bastante fruto, que eso es lo que quiere Dios, que sigamos dando fruto a pesar de que la cizaña está alrededor, pero que sigamos dando fruto para el reino de los cielos. Que queremos hacer una oración en este momento en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendecimos, Señor, este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que sigan dando fruto, que sigan siendo trigo, Señor, Padre amado, para el reino, para el mundo, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a convivir con la cizaña, de manera que el único que puede arrancar la cizaña eres tú, Señor. Te pido, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que permitas que el trigo siempre dé mucho fruto, Señor, de manera que tu reino sea bendecido y tu reino sea edificado. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos entregas en este día, Señor. Padre bendito, y permite que esta palabra, Señor amado, se siembre en nuestros corazones, Señor amado, entendiendo que, Señor amado, Padre, el trigo no va al mismo lugar que la cizaña, sino que nosotros tenemos otro lugar maravilloso donde ahí se nos va a depositar. Gracias, Señor amado, por este maravilloso mensaje y esta meditación de las Sagradas Escrituras. Te animo a seguir siendo trigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Este ha sido el mensaje que hemos querido compartir el día de hoy. Que Dios te bendiga y siga adelante dando muchos frutos para el reino de los cielos. Amén y amén.